Buenos días con todos, mi nombre es Mariel Pazimiño, yo soy directora de la Clínica de Salud Mental de la Universidad San Francisco de Quito. Trabajamos dentro del sistema médico CIME y gracias a BMI estamos hoy día al aire para poder conversar un poquito acerca de esta situación que obviamente causa mucha ansiedad y es muy estresante para muchos de nosotros. Y yo diría que en este momento para la población en general, por el tema de la cuarentena que tenemos que guardar. Y más que nada porque si bien es cierto para mucha gente esto representa un estado ansioso, existe gente que ya tiene de por sí un estado ansioso a la que esto le representa aún más ansiedad. La idea de hoy día es comentarles un poquito cómo podemos cuidar nuestra salud mental. Esto en realidad no va a ser una terapia clínica, esto no pretende ser tampoco nada así. Lo que pretende es realmente lograr darles a ustedes algunos tips o algunos consejos que pueden poner en práctica para poder sentirse mejor, para que su salud mental esté obviamente estable y también contestar algunas preguntas. Estoy segura que muchos de ustedes tienen preguntas y estoy aquí dispuesta a contestar aquellas que ustedes quieran preguntar. Em, Tenía pensado más o menos comenzar a contarles un poco cómo funciona todo este proceso que estamos viviendo y más que nada cómo nuestro cerebro lo entiende, ¿sí? Voy a tratar de ser muy simple, no quiero ahogarles con palabras difíciles ni términos científicos, pero lo que quiero es compartir con ustedes qué está pasando ahorita en nuestro cerebro y por qué es que nosotros nos ponemos en este estado de alerta y alarma que tenemos en este momento. Veo que tengo ya en el live algunas preguntas. Yo con gusto, Juanpi Burneo, te contesto tu pregunta. Déjame primero darles un poquito más de información acerca de todo esto que estamos viviendo, ¿sí? Y por qué es que, como les comento, nuestro cerebro se comporta de la forma que se comporta y por qué es que vemos en las noticias una cantidad de gente comprando mucho papel higiénico o desabasteciendo los supermercados o simplemente saliendo a rompecinchas o como dicen por ahí, como gallinas sin cabeza, ¿no es cierto? Sin saber qué hacer, a dónde ir, qué comprar, qué usar. Algo muy importante es el hecho de que a lo largo de todo este tiempo y todo este tiempo que hemos estado con este tema del coronavirus, nuestro cuerpo comienza a ponerse en un estado importante de alerta. En primera instancia, ustedes van a ver que todos los seres humanos, ¿no es cierto? Lo que buscamos y lo que busca nuestro cuerpo y nuestro cerebro es sobrevivir. Y esta es una característica que nos ha hecho estar donde estamos. En realidad, ustedes y yo somos productos de evolución, somos productos de millones y de millones de años de personas, desde los cavernícolas, que lograron sobrevivir y lograron salvarse y protegerse, ¿no es cierto? Y de cierta forma identificar dónde habían peligros para poder estar lejos de ellos, ¿sí? Entonces nuestro cerebro ha evolucionado de esa forma, nuestro cerebro ha evolucionado de tal forma en que eh, nosotros hemos empezado y nuestro cerebro nos ha enseñado que cuando hay miedo debemos defendernos, ¿no es cierto? Y en nuestro cerebro nosotros tenemos lo que se conoce en psicología como el cerebro emocional. Este cerebro emocional, sí, es nuestro sistema límbico, que está conformado por varias estructuras. Muchas de ellas son la amígdala, el hipocampo. Pero en términos simples, la amígdala es nuestro cerebro emocional. Sí, es una estructura que se encuentra en la mitad de nuestro cerebro, en la parte baja. Y esta estructura es nuestro cerebro emocional porque absolutamente toda señal que entra a nuestro cerebro por medio de nuestros sentidos es dada a una emoción por medio de la amígdala. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le veo a mi hijo, ¿no es cierto?, subido en una mesa al borde de caerse de cabeza, normalmente mi cerebro emocional va a detectar esa señal, me va a generar mucho miedo y lo que va a hacer es que en 2, 3 minutos yo salte hacia el escritorio y le coja a mi hijo quizá en el aire y yo mismo me pregunte, ¿cómo hice eso? ¿Sí? Ese es nuestro cerebro emocional y ese es nuestro cerebro que nos ayuda a protegernos, a sobrevivir y a proteger también a la gente que queremos. Para darles un ejemplo, ustedes han visto quizá esos shows de película donde se ve, por ejemplo, a las mamás que levantan autos y sacan a hijos de abajo del auto, o por ejemplo, a estas personas que de repente, estando heridas en algún tipo de accidente, logran sacar a su familia del auto, ¿sí? Ese es nuestro cerebro emocional, ese es el cerebro que nos protege, es el cerebro que muchas veces nos permite la reproducción y también nos permite alimentarnos y también nos permite sobrevivir de todas estas situaciones, ¿no es cierto?, que son una amenaza.
Entonces mucha gente me preguntaba, ¿pero por qué es que lo primero que se desabasteció fue el papel higiénico? Le digo, pues porque obviamente las personas no están pensando con el cerebro, con nuestro lóbulo frontal, que es el cerebro que hace razonamiento, que hace juicios, que planifica, sino que normalmente cuando nuestro cerebro o nuestro sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, ¿sí? Toma el control de nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal está totalmente bloqueado. Estoy segura que en esos momentos donde su sistema límbico tome el control, ¿no es cierto? Ustedes no están pensando, simplemente reaccionan. El momento de un asalto, por ejemplo, y alguien les pone una pistola en la cabeza, muchas veces ustedes ni siquiera se dieron cuenta cómo escaparon o cómo fue que ustedes se dieron la vuelta, le dieron un carterazo y salieron corriendo. Luego quizá ustedes se ponen a pensar y dicen, ah, ok, no debía haber hecho eso era muy peligroso. Pero en el momento, ¿sí? En el momento lo que ustedes hicieron es sobrevivir y su cerebro les ayudó a eso. Entonces, si entendemos que nosotros somos producto de esa evolución y que somos un producto de años de este cerebro que nos protege, ¿sí? Muchas veces en estados de ansiedad, nuestro cerebro se acostumbra a detectar mucho más allá señales de miedo. Digamos que normalmente debería haber, ¿no es cierto?, ciertas características que generan miedo a las personas. A las personas que tienen un estado ansioso existen más características que les generan miedo, ¿sí? Y muchas más cosas sin responder o incertidumbres que les generan miedo. Y exactamente eso es lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Porque si bien es cierto, sabemos que es una enfermedad, sabemos un virus, recién estamos entendiendo de qué se trata. Bueno, recién los científicos están entendiendo de qué se trata. Eso quiere decir que muchos de nosotros estamos a años de entender lo que realmente pasa. Y esa incertidumbre obviamente nos hace sentirnos mal, sentirnos ansiosos. No se diga el hecho de que tenemos que estar dentro de casa, dejar nuestras actividades de lado y quizá ustedes se identifiquen conmigo, pero ahora antes tenía un trabajo, ahora tengo seis, ¿sí? Y seis que ocurren simultáneamente y al mismo tiempo, porque mientras pongo la ropa a lavar, tengo que ir a pelar las papas y mientras estoy pelando las papas, le digo, ponte zapatos, te vas a resfriar, o por ejemplo, le digo, no juegues con eso, te vas a caer o no pelees con tu hermana y ven, hacemos deberes y suma, multiplica. Entonces, des en cuenta de hacer una tarea, ¿no es cierto? Y tener mi atención focalizada en algo, ¿no es cierto? Donde yo era muy productiva, ahora de repente me veo haciendo 100.000 cosas al mismo tiempo y la sensación que tengo también es una sensación de que no soy buena para las cosas que estoy haciendo porque no termino de hacer nada completo. ¿Sí? Entonces, todo este preámbulo se une obviamente para generar un sentimiento de ansiedad importante. Y como les digo, no se diga personas que ya de por sí tienen esta predisposición para la ansiedad. Sí, yo me identifico porque yo también generalmente soy muy aprensiva, muy nerviosa y obviamente estas situaciones lo único que hacen es generarme cada vez más y más y más ansiedad. Entonces, dicho esto, yo creo que es importante también hablar y decir que cada uno de nosotros, cada ser humano responde diferente a la ansiedad, ¿sí? Unos comen mucho, otros dejan de comer, unos fuman, otros dejan de fumar, unos se ponen agresivos, ¿no es cierto? Otros dejan de ser agresivos. Hay una serie de formas de las que podemos responder. Y más aún los niños, por ejemplo, que es una pregunta frecuente que tengo, los niños la ansiedad no la muestran de una sola forma, sino que la ansiedad se va demostrando por diferentes acciones. Entonces un día les duele la barriga, al otro día ya no les duele la barriga, pero están irritables. Y al otro día ya no están irritables, sino que están tristes y no quieren compartir, no quieren jugar, tienen pelea con los hermanos. Entonces, en los niños se ve que la ansiedad va mutando, va cambiando, ¿sí? De lugar en lugar. Entonces, obviamente, como padres podemos identificar la ansiedad porque obviamente vemos estos comportamientos que son diferentes al comportamiento normal que tienen nuestros hijos. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer? Si entendemos, ¿no es cierto?, que en este momento nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal, nuestro cerebro que toma las decisiones, que planea, nuestro cerebro, ¿no es cierto?, que es capaz de distinguir muchas cosas, no está en control, ¿no es cierto? Está en control quizá este cerebro que les diga de primario, de por favor no salgas, de no topes el pavimento, de topaste eso, ponte alcohol, ¿sí? Simplemente porque lo único que queremos ahorita es sobrevivir y como les digo, esto no es porque ustedes sean diferentes que yo o que yo sea diferente a alguno de ustedes, es porque todos tenemos esa necesidad. Como seres humanos tenemos que sobrevivir, ¿sí? Ese es uno de nuestros legados y además de sobrevivir tenemos que dejar que la gente que queremos sobreviva de la misma forma. Entonces vamos a tener este tema de la protección. Pero ahora hay muchas cosas que se suman a esto, ¿sí?
no es solamente el estado ansioso y el afán de protegernos, es también, por ejemplo, las noticias y los medios de comunicación que están constantemente bombardeándonos. Si ustedes prenden la televisión, quizá puedan ver sobre el coronavirus las 24 horas, non-stop, ¿sí? Porque cambian de Teleamazonas a Ecuavisa, a CNN, al Twitter, a Instagram, al Facebook y todo habla del coronavirus. Hay noticias que son verdaderas, que son científicas, y hay muchas cosas que no son científicas y que no son verdad, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que debemos hacer también es un poquito darnos cuenta, las noticias que estoy viendo son realmente verdad, ¿sí? Esto es probado, esto es publicado, esto es algo científico, o es una cadena, o quizá es alguien que simplemente está creando pánico. Otra cosa importante que podemos hacer, a pesar del espacio reducido, es obviamente cuidar nuestros hábitos, nuestro cuerpo, hacer ejercicio. Es increíble en las redes sociales, por ejemplo, ahora todo esto que está. Ayer estaba viendo que había muchos cantantes que estaban colgando videos, hay personas que realizan yoga, pilates, son personal trainers que ahora están haciendo sesiones gratis en el internet. Hay una cantidad de canales y suscripciones y más que nada nosotros vivimos, tenemos mucha suerte, seguramente en las pandemias de siglos pasados no tenían esta suerte, pero en este siglo tenemos demasiada información. Y yo creo que eso también tenemos que tomarlo como algo positivo porque tenemos tanta información y tantas formas de acceder a esa información que realmente es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso poder tener accesibilidad a tanta información. Antes la gente seguramente se quedaba en su casa y se morían aburridos, ¿sí? Porque no tenían una televisión, no tenían un radio, no tenían internet, no tenían redes sociales. Y ahora nosotros podemos estar pendientes, ¿no es cierto?, de estas noticias y les digo, de hacer ejercicio, de ver programas de meditación, por ejemplo, de hacer yoga y de hacer tantas cosas que de pronto muchos de nosotros siempre hemos querido y nunca lo hemos logrado, porque en realidad siempre hemos estado muy ocupados o siempre pensábamos que no teníamos tiempo. Entonces ahora tenemos ese tiempo para poder lograr hacer esas cosas. Otra cosa importante que me anoté aquí, hablando de este tema de la cantidad de información que tenemos ahora, yo creo que es muy importante darnos cuenta que es también un momento de aprender. A mí, por ejemplo, me gusta mucho aprender nuevas cosas y ayer, por ejemplo, estaba metiéndome a sitios como Khan Academy, Khan Academy, que es un lugar donde puedes aprender lo que tú quieras. Si quieres aprender ecuaciones, si quieres aprender matemáticas, si quieres aprender música, si quieres aprender sobre historia, sobre geografía, es el lugar para hacerlo. Entonces yo creo que podemos beneficiarnos también de estas fuentes, ¿no es cierto?, de información que les digo para poder usarla a nuestro favor. Les hablé, por ejemplo, de este tema de la meditación y quería contarles un poquito cómo funciona, porque muchas personas dicen, no, yo la verdad no creo en la meditación, es lo mismo, prefiero leer un libro, prefiero ver un programa de televisión, pero científicamente el momento que nosotros meditamos generamos cambios en nuestro cerebro, ¿sí? Primero un cambio de onda. Esto quiere decir que normalmente nosotros estamos en un estado, ¿no es cierto?, alfa o beta de frecuencia en nuestro cerebro y la meditación logra reducir estos niveles y cambiar lo que se llama la frecuencia teta. Y esta frecuencia obviamente es mucho más suave y nos ayuda a estar en un estado de relajación. Otra cosa importante que hacemos por medio de la meditación para la gente que sufre de ansiedad, pánico, estrés, es que logramos cambiar y hacer este shift entre el cerebro emocional que yo les había mencionado y el lóbulo frontal, que es nuestro cerebro racional. Entonces, de cierta forma, la meditación nos ayuda a tener el control otra vez de nosotros y dejar nuestra emocionalidad de lado, ¿sí? Acuérdense en que nuestro cerebro no necesita vivir algo para sentir la emoción. Y esto es un ejemplo claro, por ejemplo, cuando ustedes ven una película romántica, ¿sí? Cuando ustedes ven una película de miedo o una película triste, ustedes no están viviendo lo que están viendo. Sin embargo, ustedes lloran y se ponen tristes o se sienten enamorados o emocionales. Y es exactamente porque nuestro cerebro no necesita vivir las cosas para sentirlas, sino que muchas veces tan solo estas experiencias, inclusive vicarias, esto quiere decir que otras personas las están haciendo, sintiendo, generan en nosotros una emoción. Entonces la meditación es una forma, ¿no es cierto?, de lograr desactivar a este cerebro, ¿no es cierto?, que está con muchas emociones y lograr darle control a nuestro cerebro o a nuestro lóbulo frontal, que es obviamente el lóbulo encargado, ¿no es cierto?, de la planificación, del razonamiento, y eso nos ayuda a calmarnos. Entonces la meditación es una opción.
Además, obviamente, la medicación nos induce a un estado de relajación que es importante. Entonces, todos aquellos o ustedes que alguna vez han querido o han decidido hacer meditación, de pronto ahora es el momento de aprender, ¿sí? Entonces, como les digo, aprender y utilizar la información que tenemos en las plataformas web, ¿no es cierto?, en los buscadores, es ahorita algo muy importante que podemos hacer. Em, Otra cosa importante que nos permiten las redes sociales, que como les digo en otras pandemias nunca hubo, es la capacidad de conectarse con otras personas, ¿sí? Ahora hay este House Party, por ejemplo, que digo que muchas personas lo están utilizando y permite conectarnos con 2, 3, hasta 10 personas y poder tener una reunión desde la comunidad de nuestras casas sin necesidad, ¿no es cierto?, de estar en contacto con las personas. Entonces creo que eso es muy importante y también nos da una forma de mantenernos conectados, ¿sí? Recuerden que nosotros somos seres sociales y obviamente crecemos y nos desarrollamos en sociedad. Y mucho más, yo creo, en nuestro país existen culturas, digamos, que son más individualizadas, pero nosotros actuamos muy colectivamente, siempre estamos o con la abuelita o con la tía o con el vecino. Entonces creo que es una oportunidad importante también para lograr establecer esa conexión con la gente que queremos, sí, y poder estar en contacto con ellos. Otro tema que quería comentarles es nuestros pensamientos. Y yo creo que eso es algo muy importante porque, como les decía, nosotros podemos inducir a nuestro cerebro a sentir ciertas emociones y lo hacemos por medio de nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras acciones van motivadas muchas veces por nuestros pensamientos, nuestras emociones también. Pero lo importante es que no solamente nuestro cerebro es capaz de cambiar nuestras acciones y nuestras emociones, sino que también nuestras acciones son capaces de poder cambiar a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces esto es algo que se repite y que es muy interesante. Por darles un ejemplo, hay muchas personas que cuando están en un estado de depresión, por ejemplo, no quieren salir de su cama, no quieren levantarse, ¿sí? Por el estado depresivo en sí. Y muchos estudios han enseñado cómo si nosotros activamos al paciente, ¿qué quiere decir esto? Insistimos en que, ok, hagamos algo que antes te gustaba, hagamos algo que antes te causaba placer. ¿Qué te gustaba? Entonces digamos que a esta persona le gustaba pasear al perro. Entonces vamos a sacar a esa persona, vamos a hacer que pasee al perro. ¿Para qué? Para que por medio de esa acción nosotros podamos generar en nuestra cabeza esa sensación de bienestar que teníamos anteriormente. Entonces, como digo, este es un tema, ¿no es cierto?, que es un feedback, ¿no es cierto?, se autorregula, entonces nuestras emociones son capaces de cambiar nuestros comportamientos, pero nuestros comportamientos también de cambiar nuestras emociones. Y me cojo un break aquí simplemente para poder contestar algunas preguntas. Veo que tengo algunas preguntas en el chat, ¿sí? Y voy a contestar algunas para seguir conversando, ¿sí? Como les decía, Juan Piburneo hizo una pregunta y dice, hola Mariel, me gustaría saber cómo apoyar en estos momentos a mi esposa que está embarazada de 33 semanas para que no le dé ansiedad. Ok, el tema de no le dé ansiedad es irreal porque obviamente va a tener ansiedad, pero lo que me gustaría o me parecería interesante es que, por ejemplo, traten de conversar de otras cosas que no sean necesariamente el coronavirus. La llegada del bebé es algo súper interesante y emocionante, entonces se me ocurre que podrías hacer cosas como, si no has hecho todavía, organizar la ropa del bebé, lavar, bueno, aparte de todo lo que vas a tener que lavar, pero lavar la ropa del bebé, limpiar el cuarto para que esté listo, pensar en las cosas que necesiten, quizá meterse online, meterse a Amazon y buscar ciertas cosas que les hace falta. Si no tienes nombre, por ejemplo, sería un buen momento para buscar el nombre del bebé. Si tienes acceso a un jardín o al aire libre, sería importante que salgan, den una vuelta alrededor del jardín. Muchas veces los juegos de mesa, los rompecabezas también ayudan mucho. Entonces, la idea un poco es ver qué está generando esta ansiedad en tu esposa, por ejemplo, si es del coronavirus, si es la cuarentena, si es, por ejemplo, el saber que ella misma le va a tocar dar a luz y no sabe, por ejemplo, si es que va a poder ir al hospital o no. Entonces, sería importante comenzar a armar un plan, quizá darse el tiempo de, por ejemplo, llamar al ginecólogo y decirle, a ver, si es que esto siguiera pasando, cuáles son las cosas que podemos hacer. Recuerden que la ansiedad siempre está súper conectada a la incertidumbre, ¿sí? Entonces, yo creo que mientras más logremos, ¿no es cierto?, crear un plan, la ansiedad baja mucho.
Entonces yo creo que esas son las cosas que podrías hacer para bajar la ansiedad. Veamos qué otras preguntas tengo. David tiene la pregunta. Lo que ocurre con la pandemia es que está asociada a muerte y a mala salud, temas que son súper importantes para lo humano. No sabemos qué hacer en estos temas. Ok, la única certeza que tenemos desde el día que nacemos es que nos vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos, pero eso es ya un designio del cosmos divino o de lo que tú quieras hablar, ¿sí? Nosotros tenemos la opción de vivir con miedo a que ese día llegue o también tenemos la opción, ¿sí?, de sacarle provecho hasta que ese día llegue. No sabemos quién se va a contagiar o no se va a contagiar del coronavirus, y puede que en realidad esta enfermedad pase como un resfriado común. Estudios existen que hay muchas personas que inclusive son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera sienten los síntomas, ¿sí? Entonces sí es muy importante entender cómo funciona esto. Y obviamente, más que entender cómo funciona esto, enseñar a las personas a, ok, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar para estar tranquilos? ¿Sí? ¿Qué está dentro de mi control? Porque también hay muchas cosas que van a estar fuera de mi control. Pero si llegara a pasar, si llegáramos a contagiarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción? ¿Cómo vamos a tomar este momento? Y creo que eso podría tranquilizar mucho a las personas. Em, el tema de la soledad y la pérdida de libertad, el confinamiento es por sobrevivencia. Sí, definitivamente el confinamiento y, el, y la poca libertad que tenemos ahora es por el tema de supervivencia. Ahora, eso también es provisional, no quiere decir que vamos a estar un año en cuarentena, sí, serán de pronto un mes o un par de veces. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de China, que pasó 8 semanas en cuarentena. Pero como les digo, tenemos mucho acceso a información, tenemos mucha forma de estar en contacto con personas, inclusive a nivel de trabajo. Yo, por ejemplo, como profesora, sigo dictando mis clases de una forma online y tengo conexión con con mis alumnos, entonces podemos ver formas de estar en contacto, así no sea de una forma presencial. Andrés Tipán, todo es puras malas noticias. Deberíamos analizar mejor la información que recibimos porque trasladamos esa energía mala a nuestra familia ahora que estamos todos en cuarentena. Sí, de acuerdo, Andrés. Por eso yo les mencionaba y les decía que si bien es cierto hay mucha información, tenemos que ser cuidadosos con el tipo de información que tenemos y quizá dar oídos a cierta información. Yo, por ejemplo, noticias solo veo en la noche. A las 8 de la noche que mis hijos están acostados, me conecto a Teleamazonas ¿cómo se llama este? O a Cabisa, y muchas veces veo cuál ha sido el resumen del día, ¿sí? Porque de pronto si nosotros vemos los informes durante todo el día, generamos ansiedad todo el día, entonces como quien dice, me permito sentir ansiedad a esas horas de la noche. Si yo controlo eso, entonces veo las noticias a esa hora. David, otra pregunta. Si hay que buscar la relación. Ok, entonces, por ejemplo, me comentan aquí, me dice David también que sería importante el tema de los ejercicios, que como yo les digo, es un muy buen momento para quizá comenzar esa rutina de yoga que nunca hiciste o hacer abdominales, eh, jugar algún tema divertido con los niños. Yo creo que el tener un momento personal es importante también. Yo entiendo que como mamás o como papás estamos ocupando, haciendo el almuerzo, trabajando, pero sí es importante de pronto conversar en pareja para lograr encontrar un momento, ya sea media hora para el uno y otro momento para el otro, donde pueden realizar ejercicio y estar tranquila. Mantener la mente ocupada en otras cosas también es muy importante. Shirley me dice, ¿cómo manejar el aislamiento social extremo para las personas que vinieron del exterior recientemente? Bueno, te cuento que yo hace 3 semanas estuve en España, justo a finales de febrero, y cuando llegué, obviamente, me aislé esas 2 semanas también. Obviamente estaba en mi casa, si tenía que salir, por ejemplo, al supermercado, me ponía mascarilla, o, por ejemplo, mi familia inmediata estaba conmigo, pero fuera de eso, me quedé en la casa. Date cuenta que esta es mi tercera semana realmente de aislamiento. No he ido a la universidad más de 3 semanas ya. Y la verdad es que he encontrado muchas cosas que hacer. Tengo una amiga que me dice, hoy día arreglé el closet del un cuarto, mañana voy a arreglar del otro clase. Voy a sacar juguetes, voy a sacar ropa que en realidad tengo demasiado acumulado y no tengo.
Hay muchas cosas que hacer en la casa. En realidad, muchas personas, por ejemplo, tienen ayuda, tienen gente del servicio doméstico que viene a sus casas y le ayudan y en este momento no lo tienen. Entonces también es, bueno, hoy día mi proyecto es limpiar un baño, mañana mi proyecto es aprender acerca de meditación. Entonces, si nos ponemos un horario y una rutina, funciona mejor. Lo peor que pueden hacer estas personas quizás es quedarse en pijama todo el día metidos en la cama, porque eso sí puede ser muy, muy desgastante y ansioso. Entonces, por más que estés en un cuarto, puedes pedir a personas, necesito que me pasen un libro, necesito que me consigan esto. Una computadora es una ayuda importante. Ojo, la computadora tiene que ser usada, como les digo, en actividades que nos sumen y no que nos resten. No quiero que estén tampoco metidos en la computadora preguntando o leyendo del coronavirus todo el día. Sofía me pregunta, ¿cómo manejar si yo estoy trabajando pero mi familia se encuentra en este aislamiento social? ¿Cómo les puedo ayudar? Sofía, tú estás trabajando desde la casa porque hay muchas personas, por ejemplo, del sistema médico que deben salir. Yo tengo una buena amiga, ella trabaja en el Carlos Andrade Marín y me cuenta que cada 4 días ella tiene que ir a hacer guardia, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas personas que nos prestan este servicio, ¿no es cierto? Que son además personas admirables porque en estos momentos que ellos también sienten ansiedad, ellos prestan muchísimo servicio a nuestra comunidad. Pero yo creo que es importante, ¿no es cierto?, hablar como familia de la necesidad que tiene esta persona de salir por su trabajo y por la ayuda que está prestando. Asegurar, como les digo, hay que pensar que si bien es una enfermedad muy contagiosa, ¿no es cierto? Y podría ser letal en muchos casos, eso son unas estadísticas bajas y que obviamente lo más probable, y esto les digo, siempre pensemos en lo más probable es que sea un resfriado, ¿no es cierto? Nos sintamos mal y obviamente nos recuperemos. Entonces, siempre tenemos que actuar también con este pensamiento positivo. ¿Sí? Porque como les digo, si comenzamos a imaginarnos estos escenarios macabros, lo que va a pasar es que vamos a sentir más ansiedad cada vez. Mabe me dice, ¿cómo se puede apoyar y ayudar a las personas que son adultos mayores con la ansiedad que tienen ocasionada por el aislamiento? Bueno, yo creo que con los adultos mayores es importante darles igual actividades. Con adultos mayores, por ejemplo, las cartas son un excelente recurso, mantener su mente ocupada, jugando cartas. La mayoría de personas de tercera edad les gustan las cartas, saben las cartas. También me parece algo súper interesante, por ejemplo, hacer que se conecte con alguna amiga vía Skype. La lectura o leerles también es algo importante. Si tienes un jardín, por ejemplo, tomar el sol es muy, muy importante. Des en cuenta, y esto es algo importante también en nuestro lugar, en Quito especialmente, ¿sí? Normalmente la serotonina, que es un neurotransmisor, es el neurotransmisor que nos genera un estado de bienestar, ¿sí? Está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la ansiedad y la depresión, es oxígeno dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más oxígeno hay, más serotonina se sintetiza en nuestro cuerpo. Y nosotros estamos en esta condición, ¿no es cierto?, de altura, que obviamente nos restringe muchísimo el acceso al oxígeno. Tenemos menos oxígeno acá arriba. Entonces también tenemos este tema biológico que es importante, ¿sí? Nosotros en sí producimos mucha menos serotonina de lo que, por ejemplo, genera la gente que está en Guayaquil. Entonces, teniendo eso en mente, es importante también, ¿no es cierto?, ayudar a nuestro cuerpo y acciones como recibir el sol, una buena alimentación, consumir nutrición adecuada, teniendo aminoácidos esenciales. Recuerden que la mayoría de neurotransmisores se generan a partir de aminoácidos esenciales, ¿no es cierto? Como el triptófano, por ejemplo, que está en muchas comidas, es importante para ayudar a esta síntesis. Entonces, la idea de que tú eres lo que comes es verdad. Entonces, es importante ahora tener una dieta adecuada, ¿sí? Cada vez que vayan a comer comida chatarra, piensen en esto no me va a ayudar, esto no me ayuda a mi cuerpo, esto no ayuda a mi mente. En vez de comerme esa bolsa de papas fritas, me voy a hacer un huevo revuelto. En vez de comerme esas 4 barras de chocolate, voy a hacerme, ¿no es cierto?, un sándwich con vegetales y con pollo. No que no coman comida chatarra, porque a mí me gusta, es muy rica y también la deben comer, pero traten de mantener una alimentación equilibrada. ¿Cómo sobrellevar este aislamiento si vives solo? Diego, em, qué pena obviamente que estás ahorita solo, pero yo creo que solo también hay muchas cosas que puedes hacer que no puedes hacer acompañado.
Ejemplo, el vivir solo también te ayuda a que, por ejemplo, los platos, la lavandería, el cambio de toallas, de sábanas, se reduce, tienes mucho más tiempo para hacer otras cosas. Conectarte con tus amigos es una buena opción. Ahora hay muchos juegos, por ejemplo, veo, mi esposo ayer estaba jugando este juego que se llama Vagamon, por ejemplo, en línea con amigos suyos. Entonces eso puede ser una opción. Como les comentaba, existen muchos programas online, por ejemplo, lo que es del Khan Academy, Khan Academy, que es un lugar donde recibes clase de lo que tú quieras, y puedes aprender lo que tú quieras también. Entonces, de pronto este es el momento para que aprendas algo que siempre quisiste acerca de, como les decía, matemáticas, literatura, historia, sociología, psicología, todo, todo. Recuerden que ahora realmente un alumno no necesita, o sea, el valor agregado que pone un profesor debe ser debe ser excelente, porque en realidad el alumno puede aprender todo lo que él quiera solo. Entonces, de pronto, esa es una muy buena opción para ti. Karina dice, mi mami y mis tías, personas de la tercera edad, a partir del aislamiento están pasando por un duelo de su hermano al cual no pudieron ir, por lo cual están muy tristes. Karina, muchas veces, y esto no necesariamente por el aislamiento, pero existen muchas personas que por ABC motivos no han podido despedirse de sus seres queridos. Normalmente lo que hacemos que funciona mucho son escribir cartas de despedida. Entonces de pronto sería una actividad muy chévere que hagas con tu mamá y tus tías, que cada una escriba una carta a esta persona, a este hermano, y simplemente luego haces una especie de ritual. Puedes en la noche poner todas en una vasija, las quemas, ¿no es cierto? Que ese polvo salga al viento como una forma de cerrar estos capítulos, cerrar estos círculos, y eso les puede ayudar, por ejemplo, como el tema de que no alcanzaron a decir adiós. José me pregunta, ¿cómo trabajar la ansiedad con adolescente en este periodo de aislamiento y qué actividades sugerir? Ok, los adolescentes son muy, muy creativos. También tienen el problema de que ellos tienden a conectarse mucho a las redes sociales y no siempre para cosas proactivas. Mucho algo que sirve muchísimo con los adolescentes también es generar un momento de conversación, ¿sí? Como les decía, con la ayuda de un rompecabezas o, por ejemplo, en la cocina, invitándole a que te ayude a cocinar algo, podría ser una forma en que puedes generar esta comunicación y crear un ambiente interesante para que él también pueda contarte muchas cosas que normalmente no lo haría, ¿sí? Entonces, eso puede ser una buena forma de hacerlo. Em, la página. Les voy a escribir la página aquí, ¿sí? Para que ustedes la tengan. Se llama Khan Academy. Esto fue escrita, ¿no es cierto?, por una persona de apellido Khan. Él se dedicaba a hacer estas especies de, em, de cursos, ¿no es cierto? O generaba estos cursos para ayudar a gente y un buen día decidió por qué no tener su propio lugar donde tú puedes tener absolutamente curso de lo que tú quieras, es muy interactivo, entonces puede ser una buena herramienta para que ustedes la utilicen. Pamela me dice, tuve mi divorcio antes de que pase esto de la cuarentena, no sé cómo sobrellevarlo, ya que pasar encerrada me hace pensar y me siento deprimida. Ok, Pamela, un divorcio siempre es una separación, es un duelo, y independientemente de la cuarentena o no, tú hubieras sentido así, ¿sí? Entonces yo creo que no debemos adjudicar esto a que estoy deprimida porque estoy en cuarentena, sino que obviamente es un momento en tu vida, ¿no es cierto? Como te digo, de una pérdida, de un duelo, que obviamente tienes que aprender a sobrellevarlo. Alguna de las cosas que puedes hacer, ¿no es cierto? Em, Me imagino que tú para tomar la decisión de divorciarte tenías todas tus razones por las cuales querías hacerlo. Entonces, en este momento, ¿no es cierto? Es momento de pronto empezar en esas cosas, ¿sí? Por las que tú decidiste divorciarte. Sí, te doy un ejemplo. Esta persona, digamos, consumía drogas, ¿sí? Y por eso tú tomaste la decisión de alejarte de esa persona. Entonces, pensando en esas cosas por las que tú decidiste divorciarte, encuentras una razón para decir es verdad. En esta cuarentena yo no hubiera podido estar al lado de una persona que consuma drogas. Ahora estoy mejor, sí, si bien es cierto, esta decisión es dolorosa, pero la hice tomando en cuenta mi bienestar, ¿no es cierto? Y a pesar de que estoy ansiosa por este tema, ¿sí? Estoy mejor porque obviamente no tengo que lidiar con aquellas cosas por las cuales me sentía antes muy triste y pensaba que era un lugar sin salida. Entonces eso es algo que te puede ayudar también.
Nati, hola Mariel, súper buena tu charla, gracias Nati. ¿Cómo hacer para no matarte con tu pareja? Bueno, no sé si es que viste ese meme en Nati que dice que cómo vas a terminar la cuarentena y una de las opciones es divorciada. Em, Me hace mucha gracia porque he visto que ha pasado mucho por la cadena y es increíble, o sea, muchas veces cuando vives en cuarentena te das cuenta de muchas cosas que no conocías de tu pareja y también te das cuenta de las que sí conocías y decías, gracias a Dios, no lo veo 24 horas y ahora sí lo ves, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante el aislamiento del aislamiento muchas veces, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tienes que pasar al lado de tu esposo todo el día. Lo que quiere decir es que tú también puedes tener tus actividades que haces. Hay personas, por ejemplo, que le gusta la jardinería y se toman un momento del día para estar en el jardín haciendo las cosas que les gustan mientras su esposo hace otra cosa. Entonces, tener también cosas independientes, de pronto decir, mira, yo voy a hacer mis cosas en la mañana, tú también, ¿qué te parece si al almuerzo nos juntamos para cocinar, almorzar y luego cada uno sigue haciendo sus cosas? ¿Sí? Entonces, de pronto dar un break de esas cosas que te están molestando y obviamente poner tu atención en cosas que te pueden generar mayor bienestar en este momento. Juanpi dice que muchas gracias, que espera que BMI lo siga haciendo. Sí, yo también espero que puedan invitar muchos profesionales para poder estar en contacto con la población en general. Mercedes me dice, no sé cómo realmente entretener a mi mamá. Ella es de tercera edad, vulnerable, diabética, hipertensa, no le gusta nada. Entra y sale de su cuarto, de la cama a la sala, a ella no le gusta nada. La veo desesperada. Ok. Seguramente está ansiosa con el tema de hipertensa, diabética. Yo no creo que no le guste nada, yo creo que debe haber algo que le guste. No sé si has intentado conversar con ella y preguntarle qué son las cosas que más les gustan. Muchas veces vemos el comportamiento irritable de una persona y decimos está inconforme, no le gusta nada, pero muchas veces no nos hemos acercado a ver cómo podemos ayudarle. Entonces, de pronto sería interesante que tú te acerques y obviamente converses con ella. Daniela, la verdad estamos disfrutando muchísimo este tiempo, nos hacía mucha falta esta pausa. Sí, yo creo que hay muchas cosas importantes también de este tema. Los niños en general se divierten mucho, hacen cosas que no hacían nada. Yo creo que los hermanos que antes peleaban más, ahora aprenden a llevarse más. Entonces hay muchas cosas positivas también de todo esto. Araque, tengo a mi abuelo que ya no se aguanta por salir. Ayer me paré en la puerta para que no salga. ¿Qué hago? Le habla de todas las maneras posibles, pero él se enoja. Ok, de nuevo, como te digo, es posible que de pronto lo conectes mediante señal online, Skype o algo así, con alguna persona que pueda conversar con él, algún amigo que no ha visto. ¿Qué te parece si por medio de las redes sociales tratan de contactar a una persona, algún amigo que no ha visto en tiempos, de su colegio? De pronto esto le puede generar algún tema de interés. Francisco me dice, ¿cómo sobrellevar la cuarentena cuando se tiene un trastorno de ansiedad generalizada? A ver, Francisco, yo creo que sobrellevas igual que sobrellevas tu vida cuando tienes un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Yo no sé si tú estés tomando medicación o no, si es que estés anteriormente hayas estado yendo al psicólogo o no, pero en realidad yo creo que las técnicas que te haya dado tu psicólogo o las que hayas estado usando anteriormente te pueden servir mucho. Recuerda también este tema que yo les dije, los pensamientos y las acciones. Entonces, si quieres sentirte bien, es importante también que actúes, ¿sí? Hay esta frase que se llama fake it to make it, que me gusta mucho. Muchas veces no queremos hacer cosas porque decimos, no, no tengo muchas ganas, pero en realidad cuando nos ponemos a hacerlo y nos ponemos manos a la obra, muchas veces comenzamos a sentir gusto. Entonces, de pronto darte esa oportunidad, ¿sí? María José me dice, ¿cómo podemos cuidar de la salud mental del personal de salud en sus días libres? Bueno, de pronto, como yo les decía, en esos días que no están en el hospital, tener conversaciones, ver películas, tener un rico almuerzo con la familia con la que estás en la casa, hablar de cosas diferentes que no sean tan solo el hospital. Muchas veces tenemos esta amiga que es médica y lo único que hacemos es preguntarle acerca del coronavirus, cuando en realidad de pronto podríamos hacer otra conversación que no tenga que ver con lo que estamos pasando. Mariuxi, buenos días. ¿Cómo manejar a aquellas personas que están saliendo de sus procesos de quimioterapia y son de la tercera edad? De la misma forma que manejarías a cualquier persona de la tercera edad, seguramente tú ya tienes un plan de tratamiento para cada vez que esta persona sale de quimioterapia.
pero obviamente darle todo lo que necesita, buena alimentación, tiempo de recreación, que salga al sol. Yo creo que nosotros tenemos la bendición, por ejemplo, del clima, de en cuenta en otras ciudades, ahorita las temperaturas siguen bajo cero y eso impide que inclusive salgan de su casa. Entonces, de pronto esa también puede ser una buena idea, ¿no? Activarlos por medio también de salir, de oír, de cantar. La música es excelente, ¿sí? Entonces eso también puede ayudar a activar a las personas. A nuestros hijos universitarios, ¿cómo hacemos para vincularlos más y que no estén en su habitación? Proponiendo actividades que sean de la familia. Yo creo que estos momentos, si bien es cierto, es importante su privacidad, también es importante que compartan con el resto de la casa, ¿sí? Entonces, lo que sea necesario para ponerlos fuera de la casa y si es que cierran mucho la puerta, se me ocurre que saques la puerta y para que vean cómo pueden hacer con la puerta abierta, de cierta forma em, van a tener que conectarse con las personas de la casa, ¿sí? Puede ser una oportunidad de reírse, de jugar, de tener un momento en familia, ya sea un almuerzo, una cena o una actividad. Pauli dice, ¿cómo manejar el estrés que hay por el tema de generación de recursos económicos para las personas independientes laboralmente? Qué bueno que que topes este tema, em, eh, Pauli. La verdad es interesante porque no solo las personas que laboran independientemente, sino imagínate las personas que en realidad viven su día del día a día que lo hacen, ¿no es cierto? Entonces em, son personas que, por ejemplo, el día que ganan, el día que comen, ¿sí? Entonces realmente es algo importante. Yo creo que es importante seguir trabajando de alguna forma. Para esto son buenos los ahorros, si es que tenías los ahorros en estos temas. Gracias al Internet también podemos seguir prestando servicios de alguna forma, entonces se me ocurre que sería el momento de que pongas un poco más de creatividad a tu negocio y veas la forma en que tú puedes conectarte o dar tus servicios por medio del Internet para poder obviamente seguir con tus labores, ¿no? O con tu oficio que es independiente. Yo vivo con mis abuelitos y ya no sé cómo decirles que tienen que quedarse en casa por el bien de su salud. ¿Cómo te digo? Realmente no es tanto, tiene que quedarse, no puede salir, sino en vez de decirle no, 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 tantas cosas, piensa en cosas positivas que le puedes decir, ¿sí? Oiga, abuelito, ¿y usted sabe jugar este Monterruso? ¿Sabe jugar esto? ¿Alguna vez ha jugado Páreme la mano? Le enseño este juego, ve en la computadora. Entonces, inclusive en estos momentos puede ser el aprendizaje de utilizar la computadora o del celular, un buen momento para enseñarles a los abuelitos, ¿sí? Algo que les tenga entretenidos. Si ustedes puedan saber, por ejemplo, a algunos abuelitos les gusta tejer, compren las cosas que les gustan comer, háganle ricas comidas, de pronto eso puede ser una forma también de mantenerles en casa. Em, ¿Qué más? No tengo más preguntas en este momento. Déjenme ver. Ya. Ok. Entonces, si no tengo más preguntas, voy a hablar un poquito más. Esperen, aquí tengo otra más. No. Voy a hablar quizá otra forma, por ejemplo, ya les digo, la meditación es una forma de cuidar nuestro cuerpo. También es algo que es muy importante que me había olvidado de decirles, es este tema del contacto con otras personas. Em, los horarios, por ejemplo, también es algo muy importante que pueden hacer. No se queden en pijama en la casa. Arréglesen, pónganse en perfume. Yo sé que muchas veces dicen, ay, ¿para qué voy a gastar perfume? A la final nadie me va a oler, ¿sí? Pero ustedes lo van a hacer. Y acuérdense que mucho de su cuidado personal depende también de su salud mental. Entonces puede ser una buena idea, ¿no es cierto? Comenzar inclusive a incentivar y a motivar este amor propio que tenemos. Séquese en el pelo, maquíllese, háganse las uñas, pónganse de pronto ese pantalón que no se habían puesto en mucho tiempo, asolecen. Ahorita hay un rico sol, puedes ponerte bloqueador, puedes salir y puedes quizá terminar la cuarentena con un bronceado espectacular, quién sabe. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que aquí es momento
donde debemos tener nuestra creatividad, ¿no es cierto? Y debemos aprender a hacer cosas que de pronto, como les digo, antes no hacíamos. Llegaba el fin de semana, ustedes cogían sus hijos o su pareja y salían a algún plan, alguna invitación, y siempre es, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro porque no tengo esto. Entonces, ahora yo creo que es una buena opción, ¿sí? Es una buena opción para generar inclusive nuevos hábitos, ¿sí? Y aprender cosas que no sabían. Arash me pregunta, ¿cómo se puede evitar que salgan de la casa personas que no quieren acatar la cuarentena y a su vez evitar la excesiva preocupación? Ok, yo creo que este tema de acatar la cuarentena es por la salud de todos y yo creo que con estas personas habría que conversar y decirles la importancia de si es que tienen que salir. Por ejemplo, yo ayer estaba pensando, no quiero que llegue el día que se me acaben las compras, porque en realidad tengo tanta ansiedad de ir al supermercado, pero en realidad es algo que tengo que hacer. O sea, o me muero de hambre o voy al supermercado. Sí, una de las dos. Pero lo importante es qué tan prolijos podemos ser en nuestro cuidado también. Entonces, el día que salga, seguramente me agarre un moño, me pongo una gorra, me pongo unas gafas, esté totalmente bajo cubierta con la mascarilla y los guantes que me ponga, pero saldré y trataré de tener todos los cuidados necesarios. Sí, como les digo, uno solo puede controlar una parte, ¿no es cierto? Y hay que pensar en la parte positiva, ¿sí? Seguramente estaré bien, seguramente no va a pasar nada. Traeré las compras a mi casa dentro de todo lo establecido que les comento y obviamente estaré bien por 2 semanas más hasta que otra vez me entre la ansiedad para volver a salir al Supermaxi. Pero de todas formas, como les digo, no es que yo por ser psicóloga no tengo ansiedad. Es más, yo debo ser una de las personas más ansiosas que existe, pero a la final hay muchas estrategias que podemos utilizar, ¿no es cierto? Y obviamente la idea de la clínica de salud mental también es poder ayudarles y darles todos estos tips para que ustedes se mantengan saludables. Em, Alexandra, gracias por tus consejos. Bien dices que este cerrón es temporal. ¿Cómo prepararnos a planificar el volver a nuestra rutina anterior? Vean ustedes, al principio se quejaban de por qué están en cuarentena y ahora dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando volvamos? Yo creo que es un buen momento para organizarnos. Hagan todo lo que no podían hacer. Yo tengo en una agenda una cantidad de páginas que no lograba terminar de hacer porque ya tenía que hacer otras cosas. Entonces, me parecería un reto importante igualarse en su agenda y comenzar cero. Imagínense, es la oportunidad de contestar todos esos mails que no contestaron, de eliminar de su celular esos 1250 correos no leídos que tienen, ¿sí? De dejar todo en cero, de hacer todo lo que siempre quisieron hacer, llenar ese formulario médico que nunca alcanzaron, ¿sí? Para obviamente comenzar desde cero. Y como les digo, de pronto esto, dentro de toda crisis, ¿sí? Siempre se generan cosas positivas. Las crisis, los duelos, siempre son una oportunidad de crecimiento. Entonces, si no salimos de esta crisis con algo que hemos aprendido, realmente es porque no hemos aprendido absolutamente nada o no queremos aprender. Entonces, es un buen momento para lograr generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Y cosas obviamente saludables. Hola, ¿cómo podemos manejar el estrés que provoca esta situación? Francis, ¿cómo explicar la gravedad del asunto sin causar pánico? Em, a ver, una cosa es la ansiedad, el miedo, el pánico. El pánico obviamente está ya sobredimensionado. Yo creo que tenemos que ser prudentes y además tenemos que ser realistas. Si nos quedamos en la casa, la posibilidad de contagiarnos es menor. Eso no quiere que no nos vamos a contagiar, de pronto sí lo vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? Y esto ustedes lo han oído en las redes sociales, es que se aplane la curva, que no todos nos enfermemos al mismo tiempo, ¿sí? Acuérdense en cuando hablábamos del H1N1, acuérdense en cuando hablábamos de la gripe aviar, de la porcina. Al principio nos generaba muchísima ansiedad y en el último año, alce la mano quien no tuvo una influenza o quien no tuvo la gripe, la porcina, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en un momento donde esto es nuevo y obviamente nos genera ansiedad, ¿sí? Pero como les digo, yo creo que tenemos que también a largo plazo entender que esta es una situación por la que estamos pasando. Llegará un momento donde miremos atrás y digamos, en realidad fue un momento súper importante para nosotros, fue un momento que nos causó mucha ansiedad, pero miren, es un momento también de sentirte orgulloso de las fortalezas que generaste y las estrategias que pudiste aplicar a tu vida. ¿Qué tan bueno es estar arreglada y no estar en pijama? Cuando estás arreglada hasta hueles más rico. Sí, te da más ganas de hacer cosas, secarte el pelo, te ves al espejo, te sientes mejor y eso también ayuda a generar
neurotransmisores que te ayudan a estar feliz. Lo peor que puedes hacer es quedarte en pijama todo el día, porque de cierta forma el mensaje que le das a tu cuerpo cuando te pones la pijama y te acuestas en la cama es me voy a dormir, tengo que descansar. Pero el momento que te arreglas, le estás enseñando a tu cuerpo y a tu mente, vamos a hacer algo interesante, vamos a salir, vamos a tener nuevas experiencias. Entonces, un mensaje subliminal que le das a tu cabeza, ¿no es cierto? De cuando yo me arreglo, cuando yo salga de mi casa, es porque voy a hacer algo distinto, porque voy a ser productiva, porque voy a trabajar. La página que uso les vuelvo a escribir aquí, se llama Khan Academy. Y también hay Khan Academy Kids, ¿sí? Entonces lo pueden usar con los niños también. Por favor, ¿puedes repetir la página que usas? Jimmy, por favor, muchas gracias por tus consejos. Qué bueno que te hayan gustado, Jimmy, y espero que tú y tu familia también estén bien. Cuéntanos qué temas le gustaría. Ah, si tienen temas que quisieran conversar, por favor, me avisan. Em, Khan Academy. Perfecto, voy a ver si tengo alguna pregunta por acá. Ok, no tengo más por acá. Tenemos 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra comentario, alguna otra pregunta? Mercedes, gracias por respuesta. Mi mamá acostumbra a salir todos los días, se entretiene yendo a ayudar en un comedor cerca de la casa. A ella le gusta criar a sus gallinas y patos, engreír a su perro, pero no le gusta la bulla, la televisión. De verdad no le gusta nada. En realidad no le gusta nada, no le puedo llevar a la contraria. Ok, me dices que le gustan las gallinas y los patos. Asumo que dentro de casa, ¿no es cierto? O en tu casa ella cría estas gallinas y estos patos, o eso es fuera. Porque se me ocurre que podrías comenzar a pensar en estrategias para el criadero de sus gallinas y sus patos. Oiga, mamá, ¿alguna vez ha pensado en hacer la alimentación un poco automática o ha empezado en dar este tipo de comida? Investiguemos acerca de estas otras cosas. Sí, siempre hay algo que puedes hacer nuevo a lo que estás haciendo. De pronto hablar con algún amigo tuyo que haga marketing y ver a ver cómo podemos hacer para vender más gallinas y patos luego que se acabe esta crisis, etcétera, etcétera. Em, Porque a veces se siente como si la gente más joven pudiese sobrellevar esto de mejor forma a diferencia de los adultos mayores. A ver, las estadísticas están diciendo que no solo la gente mayor muere por esta enfermedad, también ha habido gente que no es adulto mayor que ha muerto. En realidad, como en todo, una persona que tiene más condiciones está más propensa a tener enfermedades y que éstas se compliquen, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, un tema pulmonar y te da una gripe, generalmente vas a estar más complicada que una persona que no lo tiene. Entonces, des en cuenta cómo la información también cambia el estado de ánimo de las personas. Ok, yo soy joven, me dicen que como no me voy a morir, no me preocupo, estoy más feliz, ¿sí? Pero ese es el mensaje que tenemos que dar y es ese, yo no me voy a morir, yo no me voy a poner mal, yo voy a estar bien. Y repetirnos eso constantemente, yo soy saludable, yo soy sana, yo voy a estar bien. Inclusive, así me enferme, yo voy a estar bien. ¿Sí? Entonces, es una forma de enseñarle a nuestro cerebro, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero y esto es lo que vamos a hacer. Recuerden que su cabeza, ¿sí? Y la energía y sus pensamientos son capaces de crear realidades. Entonces, si ustedes piensan positivo, la realidad va a ser positiva. Si ustedes piensan negativo, ustedes están creando cosas negativas. Además, el momento en que ustedes se sintonizan con pensamientos negativos, llaman a cosas negativas. Entonces, lo importante es lograr, y por eso es muy buena la meditación, estar en un estado mental donde nos sentemos positivos para llamar a esas cosas. Stephanie, gracias por todos los consejos. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a mantener la concentración en los deberes de la casa? Mi hija tiene varias actividades y las intenta hacer mientras trabajo y a veces se frustra. ¿Cómo puedo orientarla mejor? Ok, yo lo que he hecho aquí en mi casa, porque yo también a veces tengo que dar clases mientras ella hace, es obviamente organizar. Entonces, por ejemplo, nos levantamos a las 7, nos bañamos, desayunamos y luego tiene una hora donde tiene que estar en sus deberes y quizá esa hora yo la tomo libre de mi trabajo para poder estar con ella y ayudarle. La siguiente hora ella tiene hora de juego y yo contesto mis mails. La siguiente hora hacemos algo juntas.
¿sí? Entonces la idea es que no todo pase al mismo tiempo sin ningún orden, sino que tener un horario. Además, recuerda que los niños son felices mientras saben lo que va a pasar y tienen un horario fijo. Entonces, ellos ya solitos, ella ya va a llegar un momento que solita va a coger sus cuadernos, mamá, ya es mi hora, vamos a hacer mis deberes. Entonces es importante un horario y una rutina. Aquí Zule también me dice que Coursera es una opción para aprender cosas, tomar cursos sobre cualquier tema. Entonces tenemos Khan Academy, tenemos Coursera, tenemos varias opciones. Em, ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Estamos por cerrar ya la sesión. Déjenme ver si por aquí tengo más preguntas. Ok, entonces fue para mí, ya no tengo más preguntas. Fue para mí un gusto haber estado en este live. Gracias a BMI, a los sistemas médicos de la universidad, también a la Clínica de Salud Mental de la Universidad de San Francisco de Quito por abrir este espacio para que todos ustedes puedan informarse mejor. Esperemos que sigan estas iniciativas. Gracias a todos por haberme escuchado y espero que todos estos consejos les sirvan para que ustedes estén sanos, estén contentos en sus casas y obviamente mantengan una mente positiva. Y recuerden, ¿no es cierto? Mente positiva, cosas positivas y generamos cosas que nos ayudan a estar mejor. Entonces me despido de todos y muchas gracias por haberme escuchado. Chao.